Haremos un recorrido por tu vida como mujer, esposa, madre, trabajadora y ciudadana, con el propósito de alegrar esa misión que tienes tan importante como mujer. Bienvenidos a la videoserie Ser Mujer Hoy. ¿Cómo estás, querida amiga? Soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto estar nuevamente contigo. Ya hemos analizado, ¿verdad?, lo importante de ser mujer hoy, conocernos, aceptarnos, superarnos. Ya vimos el papel tan importante que tenemos como esposas, como mamás, y hoy vamos a ver dos roles más: ser trabajadoras y ser ciudadanas, formar parte de una comunidad. Y si nos volteamos un poco hacia lo que pasó hace muchos años, siglos, podemos leer, ¿verdad? Incluso escuchamos que la mujer de antes era una mujer sumisa, sin valor, incluso era considerada inferior. Y grandes filósofos y pensadores afirmaron esto, entre ellos Aristóteles, Platón. Decían: la mujer es un hombre incompleto, el niño solo hereda las cualidades del hombre, la mujer es valiosa únicamente en cuanto sepa atender bien el gobierno de la casa, custodiando el patrimonio. Incluso, ¿verdad?, se llegó a afirmar que un solo hombre vale lo que 10,000 mujeres. Y esto es algo que pues eran pensadores, filósofos que regían, ¿verdad?, la forma en que la sociedad veía a la mujer. Y es por eso que vamos a ir viendo, ¿verdad?, a lo largo de esta exposición, cómo la mujer hemos ido cambiando. Si nos vamos a los siglos anteriores, pues en el siglo XIX apenas empezaron a surgir los movimientos feministas, pero la mujer era totalmente excluida de la vida política, económica, era considerada muchas veces como menor de edad. Y realmente se dedicó, ¿sí?, estos siglos, ¿verdad?, a la educación de sus hijos y a las labores del hogar. Vamos a ver qué sucede ya en el siglo pasado. En el siglo XX, el tema principal en cuanto a la mujer fue el derecho a voto. Empezó en Inglaterra en 1906, ¿verdad? Después Estados Unidos, México hasta 1953, y poco a poco, ¿verdad?, la mujer empieza, ¿sí?, a buscar y a encontrar lugares dentro de la política. Sin embargo, todavía, ¿verdad?, era excluida, no se le tomaba tanto en cuenta. Empiezan, ¿verdad?, los grupos feministas a polarizarse, y algo que marca, en definitiva, un cambio en la mujer es la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque los hombres tienen que salir a la guerra y la mujer tiene que empezar a trabajar en las fábricas, entonces tiene que empezar a establecer horarios de trabajo, salarios, entre otras cosas. Algo importante en los años 60 fue cuando por primera vez se logra disociar lo que es la sexualidad de la reproducción, es decir, la mujer ya puede decidir cuándo tener hijos y sobre todo cuándo. Y a finales del siglo pasado, bueno, el cambio más drástico, y creo que muchas de ustedes ya lo vivieron, yo en lo personal sí lo viví, es cuando las mujeres empezamos a entrar al mundo laboral. Ahora, si vemos todo esto que te he platicado del siglo XIX, del siglo XX, pues podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué? La mujer no ha tenido ningún tipo de liderazgo, nunca ha sido tomada en cuenta, pero no, realmente nos equivocamos, porque el auténtico liderazgo de todas las mujeres, ¿verdad?, a lo largo de la historia ha sido el que ha sido una gran transmisora de creencias, ¿verdad?, de costumbres, ha sido la gran educadora de muchas y muchas generaciones. Me gustaría hacer contigo un recorrido de cómo está la mujer actualmente, cómo estamos en el mundo entero. Si nos ponemos a analizar en cuanto a población, las mujeres somos casi la mitad, 49.7, ¿verdad? Y el hombre es el 50.3 de la población. Si nos vamos al promedio de vida, estamos un poco más arriba, ¿verdad?, de los hombres. La mujer vivimos 4 años en promedio más que los hombres, 74, mientras que los hombres andan en 70 años. Definitivamente hay un cambio generacional. Yo te invito a que veas a nuestras mamás, nuestras abuelas, qué les sucedía, ¿verdad? Se casaban a los 14, 15 años, las familias eran mucho más numerosas.
Muchas de ellas, la mayoría, no estudiaban, menos trabajaban. ¿Qué sucede con la generación a la que pertenezco yo en los años 60, 70? Pues ya, ¿verdad? Nos casamos más grandes, tuvimos menos hijos, definitivamente estudiamos, trabajamos. Y si tú tienes ahora, ¿verdad?, hijas adolescentes, hijas jóvenes, estoy segura que te darás cuenta que es otro tipo de mentalidad. Ya todas, ¿verdad?, quieren estudiar, si se puede, una carrera, una maestría, quieren casarse más grandes, tener un poco menos de hijos. En fin, el cambio generacional ha sido muy fuerte, sobre todo en las últimas décadas. Hablando de matrimonios, tristemente los matrimonios van a la baja, ¿verdad? Si vemos México, Estados Unidos, están bajando casi 1.2-3% al año. Y tristemente los divorcios van en aumento. Se habla que en los últimos 15 años, ¿verdad?, se han incrementado en un 136%, imagínate. Se habla incluso que en ciertos países por cada 2 divorcios hay un matrimonio. Entonces esto nos habla, ¿verdad?, de que pues cada vez, ¿verdad?, la estructura matrimonial está siendo menos, ¿verdad?, menos recluida. La situación en la edad para casarse. La mujer es algo que también ha cambiado. Decíamos, nuestras abuelas se casaban a los 14, 15 años. Bueno, pues ahora la edad promedio para que la mujer se case es de 27 años, ¿verdad? Y en el hombre es de 29. Yo me acuerdo que yo me casé de 25 años, bueno, y era considerada como quedada, ¿verdad? Bueno, era así que, y se casaron 2 hermanas mías antes, ¿sí? Y actualmente, dile a una jovencita que se case a los 25 años y te va a decir, no, hombre, todavía estoy demasiado joven. Algo que ha cambiado también muchísimo en los últimos años es el tema de las uniones libres. Cada vez nos encontramos más parejas jóvenes que deciden no casarse ni religiosa ni civilmente, prefieren, ¿verdad?, establecer un compromiso entre ellos sin necesidad de papeles y vivir en unión libre. Si nos vamos a las estadísticas, vemos, ¿verdad?, que las uniones libres ya sobrepasaron el número de matrimonios. Es decir, más parejas están decidiendo vivir en unión libre que contrayendo matrimonio, ya sea civil o religioso. Madres solteras, fíjate, en México tenemos pues más de la cuarta parte, un 28% de madres solteras. En los Estados Unidos se habla que el 40% de las mujeres que son madres están solteras, es decir, no tienen una pareja. Y esto es algo que también, ¿verdad?, lo hablábamos ahora, que el tema de ser mamás, pues afecta a la mujer. ¿Por qué? Porque lleva la carga tanto económica como, ¿verdad?, la educación de los hijos, ella sola, sin, ¿verdad?, el apoyo, ¿sí?, de una pareja o de un hombre. El número de hijos, fíjate que esto es algo que ha cambiado drásticamente en los últimos años. Si nos ponemos a ver, en los años 70 más o menos, el promedio de hijos por mujer era de 6, de 7. Yo te pregunto, pues, ¿cuántos hermanos, verdad, tuvo tu abuela? ¿Cuántos hermanos eran, verdad, tus papás? ¿Sí? Y se ha ido disminuyendo. En la actualidad estamos más o menos en un promedio de 2.2 hijos por mujer, en Estados Unidos 1.7. Y sí te quiero hacer aquí un dato interesante, que es que hay una cosa que se llama nivel de reemplazo, que es un número que es el 2.1 a nivel mundial, y que eso establece cuando en un país nacen y se mueren el mismo número de personas. ¿Qué pasa, verdad, cuando la tasa de fecundidad es por abajo de ese 2.1%? Implica, ¿verdad?, que la población está naciendo, ¿verdad?, menos gente de la que se está muriendo. Entonces, algo que también es interesante y ha afectado mucho el tema de lo que es la mujer. Los hogares encabezados por mujeres. Esto es algo que también es una realidad. Claro, en las zonas rurales es mucho más fuerte, ¿verdad?, mucho más numerosas las mujeres que encabezan un hogar. Y aquí me refiero a una mujer que está soltera,
que es viuda, que está divorciada, ¿sí? Que está abandonada, o bien, ¿verdad?, los llamados papás periféricos, que son todos aquellos hombres, ¿verdad?, que tienen que irse a trabajar a otro país, a otro lugar, y que muchas veces no están presentes, ¿verdad?, en sus hogares. En las ciudades, bueno, es un poco menos, pero si nos ponemos el promedio entre las zonas rurales y las zonas urbanas, más o menos estamos hablando que una cuarta parte, ¿sí?, de las mujeres, ¿verdad?, encabezan un hogar. Nuevamente tienen a su cargo todo, ¿verdad?, lo que es la parte económica y la parte de educación en los hijos. Esto nos da una idea, ¿verdad?, de cómo ha ido cambiando. Yo te decía que a finales del siglo pasado el cambio más fuerte, y es a lo que vamos a ir adentrando ya a nuestro tema, es cuando las mujeres entramos, ¿verdad?, al mundo laboral. No me quiero ir a los datos oficiales de nuestros países porque muchas veces no son reales, ¿no? Estos datos solo reflejan la economía formal, son aquellas mujeres que están pues inscritas en el seguro, y yo me atrevería a decir, ¿verdad?, que casi un 90-95% de las mujeres trabajamos ya sea en la economía formal o en la economía informal. Ahora bien, se calcula, como yo te decía, que casi 90-95% de las mujeres trabajamos, aunque no tengamos, ¿verdad?, un salario formal o una empresa o prestaciones sociales. Pero sin embargo, si nos vamos, ¿verdad?, al análisis de sueldos, se calcula que a veces la mujer puede llegar a ganar incluso 30% menos que el hombre en trabajos similares. Y al trabajo extradoméstico de la mujer definitivamente hay que sumarle el doméstico, ¿no? Porque hay un dicho que a mí se me hace muy, muy real, que dice: el trabajo del hombre cesa cuando el sol declina, el trabajo de la mujer nunca termina. Es decir, la mujer muchas veces sale de trabajar en una empresa y llega a su casa y sigue trabajando. Hay estudios que se han hecho de cuánto trabaja en horas más la mujer semanalmente, y se calcula que son unas 14 horas más que los hombres. Ahora, muchas mujeres tienen que salir a trabajar. Esto es una gran realidad. Yo sé que nuestras abuelas, nuestras mamás, pues muchas de ellas no trabajaban. La dinámica familiar era diferente, ¿verdad? El hombre salía en la mañana, era el proveedor del hogar, era quien traía el dinero a casa, y la mujer era quien se quedaba a educar a los hijos, ¿verdad?, y hacía las labores del hogar. Ahora, ¿verdad?, en el mundo, yo puedo decir, la mayoría de los hogares dependen de dos salarios, es decir, la mujer tiene que salir a trabajar, y eso es una gran realidad. Hay una encuesta muy interesante que me gustaría compartir contigo, en que les preguntaron a las mujeres, y estoy segura que tú debes de entrar en alguno de estos, es ¿qué te gustaría a ti? O sea, ¿a qué te gustaría a ti dedicar, ¿verdad?, tu tiempo? Y un 20% de esas mujeres dijo: yo me inclino por desarrollarme profesionalmente. Es decir, no me interesa formar una familia, yo quiero ser una gran ejecutiva, una gran empresaria. Totalmente válidos, 20%. Otro 20% de las mujeres dijo: yo me quiero dedicar al cuidado y a la educación de mis hijos. Totalmente válido. Y te voy a decir por qué. Porque en la actualidad las mujeres tenemos esa dualidad, ¿no? Cuando tú dices que estás trabajando, entonces te dicen que eres una desobligada. Y si dices me dedico al cuidado de mis hijos, entonces te dicen eres una floja. 20%. Y sin embargo el 60%, que es donde, bueno, yo me he ubicado toda mi vida, yo estoy segura que muchas de ustedes se ubican, desea compaginar, ¿sí?, el tiempo de familia con el tiempo de trabajo. Es decir, yo me quiero desarrollar profesionalmente, pero también quiero formar una familia. ¿Y qué sucede entonces? Que la mujer que trabaja, ¿sí?, es una mujer que tiene una familia. Y una realidad que vivimos todas las mujeres, y que yo estoy segura que tú la vives, es que empieza a haber un conflicto, ¿sí?, entre lo que es la familia y lo que es el trabajo. ¿Qué hago, verdad? ¿Trabajo, verdad, o formo una familia y tengo hijos? Y por una situación que es totalmente normal. Y esto te voy a decir por qué es. Porque los mejores años en el trabajo coinciden con los mejores años para ser madre. Y
Y no lo digo yo, ¿verdad? Ahora sí que lo dicen los expertos, ¿verdad? La edad ideal para que una mujer pueda tener hijos es entre los 25 y los 40 años, ya lo subieron, antes eran 35, ya son 40 años. Y la edad en que la fertilidad de la mujer empieza a declinar es a los 27 años. ¿Qué vemos con esto, verdad? Que pues sí, las mujeres hemos cambiado muchísimo, pero nuestra biología sigue siendo la misma. Entonces, esos años en que somos madres, bueno, pues muchas veces coinciden, ¿verdad?, con esos años para desarrollarte profesionalmente. Si hacemos un pequeño resumen de todo esto que hemos visto, ¿no? La mujer vemos que se casa pues más grande, antes se casaban más pequeños, ¿verdad? Todas nuestras antepasadas. Hay mayor cohabitación de parejas, decíamos, las parejas jóvenes están decidiendo mejor vivir en unión libre. Hay mayor número, ¿sí?, de madres solteras, ¿sí? Hay más divorcios, menos matrimonios. El número de hijos está viéndose reducido. Hay una mayor participación de la mujer en el campo económico, en el político, en el social. Hay más jefaturas femeninas, ¿verdad? Y hay un cambio generacional. Y yo te pregunto, ¿verdad? Y te quiero dejar, ¿verdad?, con esta reflexión. ¿Hemos avanzado las mujeres o hemos retrocedido las mujeres? Por un lado, yo en lo personal pienso que hemos avanzado muchísimo, tenemos más oportunidades de las que tuvieron las mujeres que nos antecedieron, pero también hay que ser muy sinceras, hemos retrocedido. El estrés, la depresión, la ansiedad en las mujeres se ha visto incrementada muchísimo en los últimos años. Entonces piensa muy bien. Yo sé que no hay una respuesta única, ¿verdad?, pero debemos reflexionar. ¿Hemos avanzado las mujeres o hemos retrocedido? Después de reflexionar si hemos realmente avanzado o retrocedido las mujeres, yo sé que no es algo fácil de contestar, pero sí, ¿verdad?, cuestionarnos qué tan bien estamos, promover ese feminismo en equilibrio. A mí el feminismo radical no me convence, sino realmente mantener, ¿verdad?, un balance entre toda nuestra vida. Y aquí me gustaría reflexionar junto contigo y preguntarnos, ¿qué es lo que estamos valorando el mundo, ¿verdad?, y tú misma, ¿verdad?, en una mujer que puedes considerar exitosa? Físicamente, bueno, pues pensamos en una mujer joven. Nunca ha habido la cantidad de gimnasios, de clínicas anti-aging, de tratamientos para verse más joven que ahora. A veces se le da mucho más prioridad a la parte física, ¿sí?, que a la parte realmente interna de la persona. Intelectualmente, no, tiene que ser una mujer inteligente, que domine varios idiomas, que sepa manejar la computadora. Socialmente, que tenga muchos compromisos, amigos, que no se aburra nunca. Psicológicamente, esto es muy duro. Tiene que ser una mujer fría, calculadora, que no manifieste sus sentimientos. Y espiritualmente, no, una mujer que no se amocha, ¿verdad?, que no rece. Y fíjate el tipo de mujer que nosotras mismas a veces nos estamos imponiendo. Física, intelectual, social, psicológica y espiritualmente. Y es por ello que yo quiero reflexionar contigo y mencionar aquellas fortalezas que son propias de las mujeres. Yo no digo que los hombres no las tengan, tienen muchas cualidades los hombres, pero estas son muy de nosotras como mujeres. La feminidad. Ahora se ha confundido el ser moderna con ser femenina. A cualquier hombre que le preguntes qué busca en una mujer, te va a decir que sea una mujer femenina, en su hablar, en la forma de comportarse, en cómo se viste. Ahora a veces vemos a parejas por atrás que no sabes el hombre, cuál es el hombre, la mujer, ¿verdad?, de cómo se comportan o cómo hablan. La comprensión. Decíamos que las mujeres tenemos una especial capacidad de empatía. Comprendemos a las demás personas. Sabemos qué les está pasando, qué sucede en ese momento. La intuición, ¿verdad?, ese sexto sentido que tenemos las mujeres que nos dice está bien, no está bien. Aprovechemos esa gran cualidad que tenemos nosotras. Somos transmisoras de valores y de costumbres. Esto es algo que
Si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Y hemos ido dejando esto. A veces nos da flojera organizar una fiesta, una tradición familiar, porque estamos muy ocupadas. Cuentan por ahí de una pareja recién casada, ¿verdad?, que regresaron de la luna de miel, le hace la primera comida la novia, ¿sí?, la esposa al esposo nuevo, ¿verdad?, y le da un bistec cortado, ¿verdad?, con las orillas casi en 4. Y el esposo, ¿verdad?, el nuevo, le dice muy sorprendido: oye, ¿por qué, verdad, me das este bistec cortado a las orillas? Ella dice: pues no sé, así lo hacía mi mamá. Van y le preguntan a la mamá: oye, mamá, ¿por qué tú, verdad, acostumbrabas a darnos el bistec cortado? Y dice la mamá: no sé, así me lo daba tu abuelita. Y bueno, la abuela vivía y van y le preguntan: oye, abuelita, ¿por qué, verdad, tú acostumbras a darnos este bistec así? Y la abuelita empieza a pensar y dice: no sé, ya me acordé. Dice: porque cuando yo estaba recién casada, el sartén que yo tenía era muy pequeño y no me cabía y tenía yo que cortar las orillas. El bistec es lo de menos. Lo importante es ver cómo se van transmitiendo ciertas costumbres de generación en generación. Vida interior. Esto es algo que solamente las mujeres somos las que podemos transmitir, esa vida interior. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron un periodista americano cuando cubrió una guerra de Afganistán y estuvo a punto de morirse. Y le preguntaron: ¿qué fue lo primero que pensaste en ese momento? Y dice el periodista: lo primero que se me vino a la mente en el momento que yo sabía que podía morir era la oración que mi madre me enseñó cuando yo era pequeño. Importantísimo. Las mujeres tenemos creatividad, tenemos ingenio, tenemos una gran tenacidad y una gran responsabilidad. Me decía, ¿verdad?, el director de una empresa de puras mujeres: no sabes, aquí las mujeres realmente se ponen la camiseta, se entregan a su trabajo. Generosidad. Las mujeres somos generosas por naturaleza. Damos al otro lo que el otro realmente necesita. Yo recuerdo estar en un velorio de una mujer grande, de 90 años, y su hijo, ¿verdad?, de 70 años, lloraba y lloraba. Y alguien dijo un comentario que se me quedó muy grabado. Dice: ven a más, observa. Todo hombre deja de ser un niño hasta el día en que muere su madre. Y esto es algo ciertísimo. Ternura. A veces las mujeres, en todo este afán de querer salir adelante, de querer trabajar, que estoy totalmente de acuerdo con él, olvidamos esa parte de la ternura. Una mujer puede hacer de 4 paredes un verdadero hogar. No olvidemos esto. Tenemos una especial capacidad de escucha. Las mujeres no escuchamos palabras, escuchamos corazones. O sea, realmente sabes qué te está pasando, qué le está pasando a la otra persona. Tenemos esa gran cualidad. Servicio, ojo, de veras, amiga. No servilismo, ¿sí? No se trata de servir, sino realmente de aprender a dar al otro. Ahorita veo yo a las parejas jóvenes que les cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pues ahora sí, hacerle un favor al otro. Él o ella, ¿verdad? Él le pide una taza, ¿verdad?, de café. ¿Y cuál es la respuesta de ella inmediatamente? Pues que no tienes manos, párate tú por ella. Y esto es algo que nos debe hacer pensar. Dale, sírvele una taza de café y él la va a servir después a ti. No se trata de un servilismo. Eso ya pasó, eso ya fue hace muchos años. Se trata de estar el uno con el otro juntos. La mujer humaniza naturalmente. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Tú entras a la oficina, ¿verdad?, de una mujer y inmediatamente ves unas flores, ¿verdad?, ves un retrato, ves algo, ¿verdad?, que te dice, es que no que el hombre no lo haga, pero el hombre es más frío, el hombre es mucho más racional. Siempre en una empresa quienes organizan los festejos, las fiestas de cumpleaños, son las mujeres. Entonces no olvidemos esta parte humana tan importante que tenemos. El famoso genio femenino. ¿Qué significa ese genio femenino? Es cuando la mujer transmite, promueve la paz. Créeme que si todas estas cualidades, fortalezas que te he mencionado, logramos nosotros vivirlas, recuperarlas, porque muchas de ellas las hemos ido haciendo a un lado y nos sentimos así muchas veces hasta pena, ¿verdad?, nos da a nosotras las mujeres. Vamos a promover hogares que sean mucho más tranquilos, que vivan más en paz y sobre todo no vamos a competir hombres y mujeres.
Yo quiero que esto quede clarísimo, ¿sí? El feminismo que tanto hemos luchado, ese derecho a votar, ese derecho a poder dar nuestras opiniones, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es más, era algo necesario, es algo que todavía nos falta mucho por recorrer. Veíamos que las mujeres todavía pues ganamos, ¿verdad?, menos dinero que los hombres. Todo este camino es sano, es necesario. Tenemos que llegar a una equidad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Pero ojo, ¿sí?, también en esta lucha feminista hemos, las mujeres, abandonado todas estas cualidades tan propias de nosotros, ¿sí? Y hemos querido entrar, ¿verdad?, al mundo laboral, hablando hoy, ¿verdad?, del trabajo, como si fuéramos hombres, hablando, comportándonos como hombres. Una ejecutiva de una gran empresa me decía, es que yo no puedo demostrar en una junta, ¿sí?, que soy débil. Yo no puedo demostrar un sentimiento. Si yo tengo ganas de llorar, me tengo que ir a llorar al baño. Eso es un error, ¿sí? En una empresa, en una sociedad, tenemos que beneficiarnos de las cualidades que tenemos las mujeres y de las cualidades que tenemos los hombres. ¿Para qué? Para que entre los dos aprovechemos. Se está haciendo un gran esfuerzo porque cada vez haya más mujeres en puestos directivos, ¿sí?, que sean también parte de los consejos de las empresas. ¿Para qué? No por el hecho de cubrir una cuota. Yo no estoy de acuerdo con este concepto de cuotas de género. Sino ¿para qué? Para oír, escuchar otros puntos de vista. Veíamos, somos la mitad de la población hombres y la mitad somos mujeres. Bueno, pues tenemos que escucharnos unos a otros. Pensamos diferentes, sentimos diferentes, aunque somos iguales de dignidad. Entonces tenemos que apoyarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la sociedad sea mucho, mucho mejor cada día. Y bueno, y hablando de sociedad, ¿verdad?, ya llegamos a nuestro segundo rol del día de hoy, que es ser, ¿verdad?, una buena ciudadana. ¿Qué significa realmente ser una buena ciudadana? En primer lugar, me refiero a tener una responsabilidad social, es decir, a que nos importe, ¿sí?, lo que sucede a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo, en un país, si no es que la mayoría de los países, con una gran pobreza, con una gran desigualdad. Esto es algo que duele mucho saberlo. Hemos avanzado mucho, ¿verdad?, en otros aspectos de la economía, pero es una tristeza, ¿verdad?, el ver cómo hay una gran cantidad de personas que no cuentan con los servicios básicos de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, de servicios básicos, de alimentación, que viven en una pobreza extrema. Y esto estoy hablando de familias que a veces tienen un ingreso menor de $2 diarios. Y esto es algo que no podemos nosotros hacer a un lado, no podemos mantenernos alejados. Y aquí me gustaría invitarte a ver cómo está, ¿verdad?, ese trabajo voluntario, esas acciones que tú haces en beneficio de otras personas y qué tanto tiempo dedicas tú a otras personas. Y fíjate que han hecho, ¿verdad?, muchos estudios de qué tanto realmente nos ayudamos, ¿verdad?, los miembros, los ciudadanos de un país unos a otros. Está comprobado que cuando hay, pues ahora sí que catástrofes o incidentes casi siempre de la naturaleza fuertes, ¿verdad?, un incendio, las inundaciones, un temblor, inmediatamente todos acudimos y ayudamos. Bueno, ves largas filas de gente ayudando, inmediatamente ves que sacas, ¿verdad?, de tu casa y ayudas. Eso está muy bien, qué bueno que seamos solidarios unos con otros, sobre todo en épocas, en momentos difíciles. Pero yo te pregunto, ¿qué tan solidarios somos en el día a día? Y bueno, hay gente que se ha dado a la tarea, ¿verdad?, de estudiar esto y han sumado los números de horas de voluntariado que realizan hombres y mujeres a la semana, al mes, al año. Y han llegado a datos interesantes. En México, por ejemplo, si le pusiéramos, pues ahora sí que dinero a estas horas de trabajo, estaríamos hablando que se representa el 1.1% del PIB, del Producto Interno Bruto. En los Estados Unidos estamos hablando del 3.5% del Producto Interno Bruto y en Suecia el 5.5% del PIB.
Si lo vemos desde otro punto de vista, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos existen 1.400.000 organizaciones no gubernamentales, es decir, que se dedican a algún trabajo voluntario. En México, tristemente, solamente tenemos 5.500. Y Chile, que es un país que tiene 15 millones de habitantes, resulta que tiene 35.000 organizaciones de la sociedad civil. Y esto es algo que debemos de pensar. Si nos ponemos a ver, ¿verdad?, qué tanto tiempo hay muchas personas, ¿verdad?, que dedican, pues no sé, su tiempo a 2 o 3 instituciones, llámese la iglesia, la parroquia, ¿verdad?, la escuela de tus hijos, trabajo que no es remunerado, que es totalmente voluntario, y hay otras personas que no hacen nada. Se habla que en México el 80% de las personas no está comprometido con nada y el 20% sí lo hace. Y contrariamente en los Estados Unidos, que me da muchísimo gusto, el 80% de las personas están comprometidas con 2 o más instituciones y un 20% no lo hace. Para mí, fíjate que ayudar a los demás, pues no es un mérito. No es así como una palomita de que qué buena soy, ¿verdad? Estoy ayudando a los demás. Para mí, y si te lo digo de corazón, es una gran responsabilidad. O sea, no podemos cerrar los ojos a que hay diferencias, a que hay pobrezas, sino tenemos nosotros que hacer algo por los demás. Hay un libro que se llama Giving, ¿sí?, que escribió Laura Arriaga, que ya es, ¿verdad?, es hija de un multimillonario y además ella también tiene mucho dinero. Pero lo que ha logrado ella es que muchas de estas personas que tienen mucho dinero no solo donen una parte, sino que donen más de la mitad de su fortuna, ¿verdad?, a causas de gente más necesitada. Y ella dice una frase que me gusta mucho y que dice: un filántropo es cualquier persona, cualquiera, que da lo que sea, tiempo, dinero, experiencias, herramientas o redes sociales, en la cantidad que sea, para hacer de este mundo un mundo mejor. Y dice que darte a ti mismo es la mejor donación, mucho más valiosa que el dinero. ¿Y por qué me gusta, verdad, esta reflexión? Porque muchas veces estamos nosotros pensando: es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. Puedes tú ser un filántropo, puedes ser un altruista en la medida que sea, con el tiempo que tengas, con el dinero que tengas. Y te tengo una buena noticia. Resulta que los estudios que se han hecho científicos sobre la felicidad han demostrado que aquellas personas, ¿sí?, que ayudan a los demás, que dedican algo de su tiempo, de su dinero, de su experiencia, de lo que sea, ¿sí?, por el bienestar de los otros, son personas mucho más felices. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Entonces no nada más es algo que le estás dando a la otra persona, sino es algo que tú, ¿verdad?, te estás ayudando a ser más feliz en tu vida. ¿Y qué significa, verdad, ser ya concretamente un buen ciudadano? Pues es vivir estos valores de justicia, ¿sí?, de respeto, ¿verdad? Yo te pregunto, cuando vamos a un lugar público, ¿qué tanto cuidas, verdad, un parque? ¿Qué tanto cuidas una zona pública? Igual que si fuera tu casa, ¿no? ¿Qué tanto respetas a los demás? La opinión de los demás, eso también es ser un buen ciudadano. Hay diferentes formas de pensar y tenemos nosotros que ser abiertos a ellas. No digo que piensen igual que tú, pero sí, ¿verdad?, que no quieras que todos piensen igual que tú. En el momento en que se trate, ¿verdad?, de una injusticia, ¿qué tanto tú estás acercándote, estás haciendo ver esa injusticia? Estás diciendo: ¿sabes qué? No me parece. Y cuando se trata de votar, luego nos quejamos, ¿verdad? Es que ven a más que mal gobierno. Por ahí dicen que cada país tiene el gobierno, ¿verdad?, que se merece. ¿Y qué pasa? ¿Conoces tú, verdad, quiénes son las autoridades de tu municipio, ¿verdad?, de tu estado, de tu país? ¿Y qué tanto realmente ejercemos nuestros derechos de voto? Todo esto es ser un buen ciudadano. ¿Qué tanto cuidamos la naturaleza, ¿verdad? Ahora que hemos escuchado tanto sobre este problema de la ecología, ¿qué tanto ahí sí, ¿verdad?, cuidamos la basura, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? Todo esto envuelve, ¿sí?, lo que es una buena ciudadanía. No nada más es criticar, no nada más es decir: sabes que yo formo parte de este país, sino realmente qué tanto me estoy yo comprometiendo con él. Entonces veamos, ¿verdad?, resumiendo esta parte de ser un buen ciudadano. ¿Cómo está tu responsabilidad social?
¿Qué tanto tiempo estás dando, ¿verdad?, a los demás? ¿Y cómo están tus valores ciudadanos, tu solidaridad, tu justicia, tu respeto, ¿verdad?, el cuidado que tengamos por la naturaleza, ¿sí?, por los demás, por las zonas públicas? Te dejo para que pienses muy bien y sobre todo ve en qué puedes tú mejorar. Podemos concluir el día de hoy que hemos avanzado mucho las mujeres. Veíamos cómo hace siglos, ¿verdad?, se nos consideraba inferior, ¿verdad?, en inteligencia, sumisas, y cómo poco a poco, ¿verdad?, hemos ido ganando espacios gracias a muchas mujeres que nos antecedieron, que lucharon, ¿verdad?, por estos derechos, por estas atribuciones que ahora gozamos nosotros. Pero también, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que a veces nos hemos ido del otro extremo. A veces el querer parecernos demasiado a los hombres ha sido un gravísimo error de las mujeres, sobre todo en el mundo laboral. Veíamos cómo tenemos fortalezas muy definidas, la feminidad, la intuición, esa capacidad de escucha que tenemos, la vida interior. Somos transmisoras de costumbres y de valores. Y yo te invito a sentirte orgullosa de estas fortalezas, a no esconderlas, a realmente sentirnos que como mujeres valemos mucho. Yo créeme que una de las grandes conclusiones de todas estas reflexiones es que el gran reto que tenemos nosotras las mujeres es sentirnos orgullosas de ser mujeres, no querer en lo absoluto ni parecernos ni compararnos con los hombres. Tú eres una persona valiosa y así es como tenemos que salir adelante. Compaginar, ahora sí tenemos la parte de ser esposas, de ser mamás, ¿eh?, de ser trabajadoras, de ser ciudadanas. Y vamos a cerrar, ¿verdad?, esta sesión con broche de oro la próxima vez y vamos a reflexionar sobre nuestro propósito de vida, cómo vamos a encaminar todos estos roles tan maravillosos que tenemos las mujeres hacia una misión, hacia un proyecto de vida. Yo soy Lucía Legorreta y me despido esperándote verte en la próxima vez y te mando un cariñosísimo abrazo con todo mi cariño. Esto fue Ser Mujer Hoy con Lucía Legorreta, una producción de Guadalupe Radio. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el próximo capítulo de Ser Mujer Hoy.